su vida, se haya apartado, haya regresado. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir, yo me acuerdo de esos tiempos, me acuerdo de esa palabra que recibí de parte de Dios y cómo te ha ministrado y cómo te ha sostenido hasta ahora en este mundo que vivimos? En este mundo que vivimos. Amén. Antes de entrar a la palabra, quiero pedirle que por favor tengamos el pueblo de Israel, todo el Medio Oriente, tengámoslos en oración, a todo Israel, Palestina, todo, aún Irán. ¿Por qué? Porque ahí hay almas que Dios quiere alcanzar. No consiste en quién tiene la culpa, quién no, sino en qué es lo que Dios quiere hacer. Los corazones que Dios está tocando. Hay muchos corazones sensibles en todo el mundo, ¿verdad? Hay una inquietud, hay un sacudimiento que está sucediendo en todo lugar en el mundo, pero nuestra confianza está en Cristo Jesús. Dicen amén a eso. Nuestra confianza está en Él, porque todo esto tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos es esos tiempos donde la Escritura nos habla, donde la venida de Cristo está cerca, está más cerca que nunca. La venida de Cristo. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por quien Él redimió, santificó. Según lo que Él hizo en la cruz, la sangre que derramó para santificarnos, purificarnos. Cristo viene por la iglesia para sacarlo de este mundo, en la condición que está este mundo. Y por eso vamos a tener al pueblo de Israel en oración, vamos a tener todo el Medio Oriente y aún esta nación también. Tengamos esta nación en oración. Amén. Hay almas, he conocido pastores. Esta semana me reuní con un pastor de Israel, un pastor Montenegro, un hombre que lleva ya varias décadas con una obra, es judío, pero cristiano. Y él lleva ya varias décadas con una obra. Y él estuvo aquí, se reunió con nosotros y la pasamos bien orando. Vamos a tenerlo a ellos en oración y todo el pueblo de Israel. La Escritura nos manda a orar por ellos. La iglesia, ellos son parte ya de la iglesia. Y que muchos que todavía no tienen a Cristo, no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que tengan ese encuentro, que tengan esa experiencia, que el Espíritu de Dios obre en sus corazones y que la gracia de Dios esté sobre ellos, así como estuvo en nuestra vida en aquel día cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cuando le entregó su vida a Cristo? ¿Verdad? Usted le entregó su vida a Cristo en el peor momento, muchos de ustedes en el peor momento de su vida, y qué bueno, porque eso Dios trae revelación de que Él es la esperanza que tenemos nosotros. Amén. Así que cuando se comprometen a orar por eso que está sucediendo y por todo el mundo, porque tiene que cumplirse todo lo que las Escrituras nos dice. Amén. Quiero compartir, vayamos directamente a Isaías 55:8 y quiero refrescar un poquito de lo que estuve hablando la semana pasada. Isaías 55:8, y quiero continuar en esta segunda parte de lo que estuve hablando. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Eso estaba flojo. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Cuántos recibieron de esa palabra? ¿Fueron edificados? ¿Cuántos pueden decir que después del servicio, ya cuando salió de aquí, pudo sentir que el Espíritu de Dios le hablaba, o que la presencia de Dios lo hablaba? Le estuve hablando la semana pasada de que Dios siempre está, siempre de continuo buscando en querer hablarnos. Dios siempre ha querido hablarnos. Y les dije la semana pasada de que Dios siempre nos está hablando. Dios siempre le está hablando a la humanidad. Él es el Rey de Reyes, el Señor Dios Todopoderoso. Y esto es lo que dice Isaías 55:8. Esto es lo que Dios nos revela. Dice: porque mis pensamientos, y eso es Dios hablándonos a nosotros, y eso es Dios hablándote. Y Él te dice claro: mis pensamientos no son tus pensamientos, no son. Dice: ni vuestros caminos son mis caminos, dice Dios. Entonces, como nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, no son, y nuestro camino tampoco, es aquí entonces donde nosotros tenemos que estar siempre atentos, porque si nuestro pensar no son los pensamientos de Dios, entonces hay un desacuerdo entre lo que son los pensamientos de Dios o como Dios quiere que nosotros pensamos. Hay un desacuerdo. Si nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, le digo esto: nosotros nos conducimos, nosotros nos comportamos. Las decisiones que tomamos a diario, cada segundo y cada minuto, tiene que ver con lo que tú piensas. Con lo que tú piensas tiene que ver tu comportamiento, es lo que afecta o es aquello que moviliza también este aspecto interno del alma, que es las emociones. Y es en esa misma área, en tu alma, donde tú tomas decisiones. Entonces hay una conexión fuerte entre tus pensamientos y las decisiones que vas a tomar en la vida, porque tus acciones es basado a lo que tú entiendes, lo que tú crees, aquello que tienes, los pensamientos. Por eso entonces Dios dice: tus pensamientos no son los míos. Por eso tu conducta o tu proceder o tu camino en la vida no son como mis caminos.
Es aquí donde Dios dice: déjame entrar en tu vida para encaminarte en ella, para encaminarte en este mundo difícil, en las situaciones que estamos viviendo. Dios dice: deja yo encaminarte en mi camino, en este plan que tengo contigo. Amén. También le hablé la semana pasada, Mateo 4:4 dice esto: como los pensamientos de Dios y los de nosotros muchas veces no son el mismo, necesitamos que nuestros pensamientos se conecten con lo que son los pensamientos de Dios. Mateo 4:4 dice que no solamente del pan vive el hombre, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene mucho poder. Dios siempre quiere hablarte. Cuando Dios te habla, esta palabra, este poder, esta voz de parte de Dios tiene mucho poder para entrar a la parte más profunda interna con propósito. Dios quiere lo mejor para ti. Por eso Dios quiere guiarte en la vida. Por eso Dios entonces quiere guiarte, y Él te habla para que tus pensamientos sean renovados y tenga los pensamientos de Él. Teniendo los pensamientos de Él, tu camino entonces será de acuerdo a los caminos y los planes de Dios en tu vida. Eso significa que en la vida nosotros no solamente dependemos de lo que nosotros comemos, o esto es que es esencial para nuestro diario vivir, que es la comida. Mateo 4:4 nos dice que no solamente del pan vivimos nosotros. En otras palabras, no solamente nosotros dependemos de lo que nosotros comemos, o estos elementos que el cuerpo necesita. No solamente nosotros dependemos y comemos y nos alimentamos y vivimos de esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La semana pasada también quiero compartir estos puntos que estuve hablando la semana pasada. Y el primer punto, lo puede anotar, número 1, es cómo nosotros podemos identificar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría escuchar a Dios? O los que escuchan a Dios podrían decir: yo quiero escuchar a Dios más a menudo. Porque cuando tú escuchas a Dios en la vida, tienes dirección en la vida, no solamente eso. Pero cuando Dios habla, Él te da una certeza de lo que Él te está diciendo es lo que Él va a cumplir en tu vida. Y por lo general, Dios siempre te habla para darte paz. Y quiero también compartirlo con ustedes más el por qué Dios nos habla. Pero me gustaría que anote esto de cómo nosotros podemos identificar a la voz de Dios. Le estuve hablando la semana pasada acerca de esto, de cómo podemos nosotros identificar la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que Dios me está hablando? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Porque tenemos pensamientos. Y es número 1, anótalo, número 1, la voz de Dios siempre está en acuerdo con su palabra. Cuando tú sientes que Dios te está hablando, te das cuenta. ¿Cómo yo sé que Dios? ¿Por qué? Porque se alinea a su palabra, y por eso tenemos que conocer su palabra. ¿Cuál es su palabra? La Biblia escrita, para que lo conozcamos más. Entonces, ¿cómo yo sé que Dios me está hablando? Me llega pensamientos, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo identificar? Sencillo. ¿Por qué? Porque siempre está en acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Número 2, ¿por qué? ¿Cómo sé yo que Dios me está hablando? ¿Cómo puedo identificarlo? Anótalo. Número 2, Dios te habla claro. Él te habla claramente. No hay duda que Dios te está hablando, porque Dios quiere guiarte en la vida. Dios quiere depositar su palabra en ti. La palabra que viene de parte de Dios es esa voz que entra a tu interior. Cuando tú la recibes, cuando lees Biblia, algo tiene que cuando tú abres la palabra y empiezas a leerla, te edifica, te siente que tiene paz y que tiene sentido de esperanza. ¿Cuántos se han identificado con eso? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene? Es la paz, la misma presencia de Dios en ti, que te quiere revelar para que conozca más del Dios que inspiró la palabra. Así que número 2, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios? Número 2, el Señor nos habla claramente. No hay duda de que Él te está hablando. Ahora, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿De qué manera Dios nos habla? Anótelo. Le hablé la semana pasada de que hay varias maneras de cómo Dios te habla. Juan 16, 12, 14 dice que Jesús le habla a sus discípulos y le dice a sus discípulos: yo tengo muchas cosas que hablarle a ustedes, tengo muchas cosas que decirle. Versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no la van a poder entender. Y eso Dios le está hablando a los discípulos y le dice: tengo mucho que depositar, tengo mucho que darle de revelación, pero ahora no es el momento y no lo van a poder entender o no lo van a poder recibir. Es aquí entonces donde dice versículo 13, esto es lo que Dios hace para que nosotros podamos escuchar a Dios. Versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él te guiará en toda la verdad. Versículo 13 dice que Él te guiará en toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora, este Espíritu de verdad, ¿quién es? Anótelo. El Espíritu Santo, que es la misma presencia del Dios que te quiere guiar en la vida. Dios quiere guiarte en la vida. Y Dios quiere, como les dije y como dice la Escritura, Él quiere que tus pensamientos sean como los pensamientos de Él, que tus pensamientos sean los pensamientos de Cristo, porque tus pensamientos, si tus pensamientos son como los pensamientos de Cristo, aquí en la tierra vas a proceder en el camino de Cristo y vas a obtener los mismos resultados que Cristo obtuvo aquí en la tierra. Cristo caminó poderosamente en la tierra. Él predicaba, enseñaba, Él sanaba, liberaba, Él echaba fuera demonios, Él sanaba a los enfermos por su relación que tenía con Dios, en su relación que Él tenía con el Padre, y pasaba tiempo con el Padre. Asimismo, sus pensamientos, Él no era movido fácilmente. Jesús no era movido ni por circunstancia, ni porque lo perseguían. No era movido porque su paz y su confianza estaba en el Padre. Cuando tenemos una relación con Cristo, nuestros pensamientos son igual a la de Él. Que no importa la situación, no importa los demonios, no importa el reino de las tinieblas, Él estaba confiado de que Él portaba autoridad y que el Padre estaba con Él y que Él era uno con el Padre. Esos eran sus pensamientos. Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en ti, es para encaminarte con los mismos pensamientos, que tú entiendas quién tú eres como hijo de Dios, y el Padre Celestial que está en ti es el mismo que te va a encaminar en la vida con mucha sabiduría, con los pensamientos de Él, para que tenga los resultados que Él te promete. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 14 dice: Él, que el Espíritu Santo glorificará a Cristo, porque tomará de lo mío y te va a dejar saber a ti todo lo que tú necesitas conocer de Cristo. Cristo murió en la cruz, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Para nosotros poder vencer las oposiciones, o para poder tener fe, para continuar en la vida, especialmente con lo difícil que está en la vida, tenemos que tener una clase de fe para poder creerle a Dios sobre las circunstancias que nosotros vivimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para nosotros poder mirar y ver lo que está sucediendo en lo físico y poder continuar en adelante sin que nos dé un ataque de corazón, o con el estrés que viene hoy en día por lo que estamos viendo y muchas situaciones y circunstancias que está sucediendo en nuestra vida, la verdad que necesitamos mucha fe. Esa fe viene por la presencia de Dios, y esa presencia de Dios es la que te habla a ti y te dice: ten paz, ten confianza. No seas sacudido por lo que está sucediendo en la vida, porque Dios es más poderoso que lo que tú estás viviendo en tu presente. Dicen amén a eso. Den un fuerte aplauso al Dios que yo conozco. A diario que nosotros vivimos oposiciones, a diario los jóvenes que viven situaciones difíciles en la vida, tú lo vives. Muchos de ellos tristemente se rinden porque sienten que no tienen esperanza. Se rinden porque sienten que no tienen esperanza. Ese sentir, ese pensar, ese sentimiento es lo que llevan a muchas personas a la depresión, porque sienten que no tienen esperanza en la vida. Es aquí donde Cristo entonces viene a liberarte. ¿A liberarte de qué? De esquemas, aún patrones y paradigmas que tenemos nosotros de nuestro pasado, de nuestra vieja manera de pensar y nuestra vieja manera de vivir. Le explico. En lo que yo fui creciendo, viví en un hogar disfuncional. Esa es parte de mi testimonio. Viví en un hogar disfuncional, y lo que yo viví quedó impregnado en mí como patrón en la vida. Lo que yo viví en lo que fui creciendo eran mis lentes, porque lo viví, y así mismo interpretaba yo todo según lo que yo viví. Si las finanzas estaban en casa, en lo que voy creciendo y entro en mi matrimonio, voy a vivir en la vida con miedo a la escasez financiero. Si tuvo fracaso financiero en la vida, muchas personas van a vivir de manera con mucho estrés y mucha preocupación, bien con mucha avaricia. ¿Por qué? Porque el esquema que tiene en la mente es que algún día regresaré a la pobreza, y siempre va a estar esclavizado con esos pensamientos. Si viviste abuso en el pasado, de igual manera. Viviste abuso en el pasado, así mismo vas a vivir en la vida pensando que todo el que se te acerca viene para golpearte o para hacerte daño, porque viviste de las personas más cercanas en lo que fuiste creciendo. Fueron los que abusaron o fueron aquellos que tristemente marcaron tu vida, aquellos que te hirieron en la vida. Entonces vas a vivir siempre listo para pelear con la gente, porque eso fue lo que viviste. Esos son los lentes que tienes.
Y es aquí donde Dios dice: te quiero quitar los lentes de tu pasado. ¿Y cómo Dios lo hace? A través de su palabra. Él te habla y Él te dice: ten paz. Eso quedó atrás. Hoy en día no vas a repetir lo mismo. No necesariamente va a suceder lo mismo que viviste en el pasado. Y entonces aquí donde viene la palabra de Dios, que es la que te guía a ver y a accionar en la vida totalmente diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? Les hablé la semana pasada de cómo es que Dios nos habla. Número uno, le hablé de que Dios nos habla primordialmente a través de su palabra. También le dije que Dios nos habla también aún a través de nuestras propias bocas. A veces con nosotros hablamos y en el momento no entendemos qué es lo que estamos diciendo, y fácilmente estamos profetizando o diciendo, y uno dice: wow, uno mismo se autoministra. Y por eso hay que tener mucho cuidado de qué es lo que uno dice. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que uno habla, con lo que uno dice, porque se realiza por el poder que tenemos nosotros en nuestra boca. Por eso que nosotros entonces tenemos que pasar de tener una mentalidad pesimista por lo que viviste en el pasado. Yo viví al pasado mío ser tan horrible, que fue lo que yo viví, porque no tenía a Cristo en mi vida. Dios tuvo que liberar mis pensamientos, mi manera de ser en la vida, de ser una persona pesimista a ser una persona optimista. Pero optimismo es por la palabra y la verdad que Dios y la esperanza que tengo en Cristo ahora. No por nada motivacional, no por el pensar positivismo de manera positiva, sino por la palabra de Dios que ahora vive en mí, que me da esperanza de que ya lo que viví en el pasado, todo el fracaso, no tengo que volverlo a vivir. Dios entonces te habla para hacerte libre, y una de las maneras que te habla es a través de ti mismo, o el Espíritu de Dios en ti. Me acuerdo antes de yo convertirme, estaba bien apartado, y me acuerdo que yo mandé un correo electrónico a Paola. Era mi novia en ese entonces, no era mi esposa. Y me acuerdo que le mandé un correo, y yo estaba bien perdido en el mundo, pero le mandé un correo electrónico. Literalmente le mandé. En aquel entonces ella cortó comunicación conmigo y se había convertido. Yo no, yo estaba en el mundo. Y me acuerdo que un día le mandé un correo electrónico. Eso fue como una semana antes de convertirme. Yo no sabía que me iba a convertir, pero le mandé un correo electrónico y le puse: algún día voy a ser aquella persona que Dios quiere que yo sea. Le mandé un correo electrónico así, no sabiendo yo, a los días después, a las 2 semanas después, me invita a un estudio bíblico y yo termino entregándole mi vida a Cristo. O sea que ya Dios estaba obrando en mí. Cuando Satanás sabe que ya Dios está obrando en ti, tenlo por seguro, ahí es cuando él más ataca tu vida. Porque este es el periodo de tiempo donde él tiene para venir con todo, porque sabe que tu conversión está cerca. Pregunta: ¿cuántos de ustedes de la visita que están aquí pueden decir: me invitaron y casi no vengo? ¿Sabe qué? Eso es el enemigo. Seguro que el enemigo no quiere que tú vengas. No quiere. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a recibir la palabra que te va a dar esperanza. Vas a recibir la palabra que te va a conectar con los pensamientos de Dios y con todo lo que de Dios. Cuando vienen los pensamientos de Dios en tu vida, tú terminas siendo libre de los miedos, de la depresión, la opresión y todo esto. En la parte interna tú eres libre porque Dios te habla y su presencia que está en ti te dice: ten paz, yo estoy contigo, tú no estás solo. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? O sea, que te sientes solo, abatido, angustiado, problema financiero, problema de matrimonio. Dice: yo ahora, déjame a mí, déjame entrar en tu vida y traer cambios. Déjame entrar en tu vida y darte la revelación que así mismo como venció Cristo la muerte, así mismo va a vencer todo problema o toda oposición que tú tienes en tu vida. Esta es la promesa de Dios. La iglesia dice amén a eso. Dios también te habla a través de sueños y visiones. Así lo diseñó Dios. Ahora, tenga esto claro: Dios te habla con propósito. Anótalo: Dios te habla con propósito. Significa que Dios no te habla en vano. Cuando Dios te habla, es para edificación. Hay muchas razones y voy a entrar en esto ahora, pero también le hablé de que Dios habla a través de la conciencia. La conciencia es esta parte interna, esa vocecita que tú escuchas. Ese es el Espíritu de Dios que habla a tu conciencia. La conciencia es lo que te deja saber lo que está bien y lo que está mal. La conciencia, esa parte interna que cuando hace lo que es incorrecto, tienes ese sentir, lo piensa, lo siente. Es esa parte que Dios te dio, la conciencia. Y le voy a hablar acerca de la conciencia porque hay que cuidarla. Porque si no la cuidamos, la conciencia puede ser cauterizada. En otra palabra, la conciencia puede llegar a ser insensible, donde ya no siente. Y a través de ella, Dios muchas veces te habla. También les dije que Dios habla también a través de la paz, lo que tú estás viviendo.
quiere que Dios te dirija en la vida y tengo que tomar una decisión muy importante, y una de ellas es que sientes paz. Nunca tome decisión si no siente paz. Y una de las cosas que quita paz o roba paz es cuando te sientes desesperado en tener que tomar una decisión, o te sientes desesperado porque la decisión es crítica, pero ve que no se está dando la situación. Cuando tú ves que la situación en tu vida no se está dando, eso te va a robar paz. Pero cuando no se está dando, pero tú estás tranquilo y dices, yo estoy confiado, esto como que no se está dando, pero también son digamos situaciones y circunstancias donde tú necesitas que Dios haga algo, pero si tiene paz, es Dios diciéndote tranquilo. O esta paz, que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento, Dios te dice tranquilo que yo estoy contigo. Sientes oposición, siente que no se está dando, o siente o parece que las cosas no se están realizando, Dios dice no, soy yo que no la estoy realizando, porque o no es el tiempo o no es la voluntad de Dios eso que estás pidiendo en el momento. Anote esto, número 3, ¿para qué Dios te habla? Dios te habla de muchas razones. ¿Y por qué? Salmo 32:8 dice, Salmo 32:8, Salmo 32, capítulo 32, versículo 8 dice que Él te hará entender y Él es el que te va a enseñar el camino que debes andar, o el camino que tienes que tomar, o la decisión que tú tienes que tomar. Y esto es lo que Él dice. Él es el que te va a guiar. Él es el que te va a enseñar. Cuando Dios te guía, Dios te enseña y Él te dirige, cuando eres obediente, sus ojos están fijos sobre ti. ¿Para qué? Para protegerte. Sus ojos están fijos sobre ti. ¿Para qué? Para suplir todo lo que tú necesitas, porque te estás llevando de Él. Anota esto. En la vida, si te llevas de Dios, Él está contigo y Él te respalda. En la vida, si no te llevas de Dios, tú mismo te vas a tener que proteger y tú mismo te vas a tener que proveer en tu propio camino, porque estás en el camino que no es. Acuérdense que Dios dijo que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestro camino no son sus caminos. Si estás en el camino que no es en la vida, ¿qué es el camino? Anótalo. Camino es el proceder, tus decisiones, tu diario vivir. Lo que estás haciendo ahora. ¿Qué estás haciendo? Algo nuevo, un proyecto, una casa, un negocio. Asegúrate que Dios esté en el asunto, porque Él es el que te va a guiar. My young people, you're getting educated. Make sure that your education, what you're looking to do, make sure and say, Lord, is this what you want me to do? He's going to be there. He's always going to provide. Si vas a tomar, a los jóvenes le hablo, cualquier decisión que vayas a tomar, especialmente ahora en la etapa de educación, asegúrate y dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres que yo estudie? ¿Qué porto yo? Porque todos ustedes portan dones que Dios puso y depositó, que tiene que ver con el plan y propósito que Dios tiene contigo. Cuando es así, cuando entres a la universidad, Él mismo te va a dar la gracia, la disciplina. Él mismo va a proveer para que tú tengas todo lo que tú necesites para que termines entonces la universidad en su etapa y pueda continuar en lo que es el plan y propósito de Dios. Pero es Dios el que te tiene que hablar, porque al contrario, entonces yo tengo que hacerlo en mi propia fuerza. Eso cuesta. Eso te roba paz. ¿Por qué? Porque vas a tener que ponerle más, o vas a tener que compensar esa parte que le toca a Dios. ¿Por qué? Porque estás en el camino incorrecto, o no es el tiempo. Y esto no solamente en la educación, estoy hablando en todo. Puede ser en finanzas, puede ser en el matrimonio también. Puede ser muchos de ustedes que tienen planes de casarse. Asegúrate que pueda tener paz. Y número 2, asegúrate que conozca palabra, porque esta persona tú la vas a medir de acuerdo a la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? No se me están durmiendo. Dios te habla para lo mejor para ti. José, Dios te habla para lo mejor para ti. Dios quiere guiarte. Entonces Dios te habla, número 1, para que conozcas su voz, para que lo conozcas personalmente también. Dios te habla, busca que siempre te hable. Y le estoy hablando a todo el mundo en esta iglesia. Toda persona aquí que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, toda persona que me está viendo en el video, Dios quiere hablarte. Porque hay poder, esta palabra que sale de la boca de Dios, cuando entra en ti, es esencia, es poder que está en ti a través de su espíritu. El que porta palabra tiene dirección en la vida. No es fácilmente sacudido, no es fácilmente confundido.
Dios quiere dirigirte. Cuando portas palabra, no hay nadie que te pare o te detenga en la vida cuando Dios te da una promesa, sea de negocio, sea de matrimonio, sea de restaurarte en la vida. No hay nada que te pare porque Dios depositó. Entienda esto, palabra no solamente escucharla, la palabra de Dios viene y se deposita en tu corazón. Porque es lo que te va a empujar con fe a continuar en adelante. No importa lo que estás viviendo, no importa la situación difícil. La palabra de Dios, tú dices, voy adelante porque Dios está conmigo. La finanza está bajita. Él dice, yo supliré todo lo que te hace falta. El doctor vino con un diagnóstico contra tu salud. Y la palabra de Dios dice que por sus llagas yo soy curado. No importa entonces que el doctor venga entonces con un diagnóstico y puede ser un hecho. El doctor dice, no, sí, un hecho. Con toda su máquina y su profesión y todo, es un hecho. Pero este hecho no está sujeto, entienda esto no sugestiona a Dios, sino que la enfermedad y tu condición física está sujeto a aquel que te dio el cuerpo. Por eso ni los doctores ni los profesionales pueden tener la última palabra en tu vida, en tu salud. El único que tiene la última palabra es aquel que te dio vida y tiene planes y propósitos contigo en su camino. Y por eso Dios dice, déjame encaminarte en la vida, porque mientras tú estés en el camino de Dios, Él estará contigo. Él te suplirá, Él te sanará, te restaurará. Él hará contigo de acuerdo a sus planes y propósitos, y las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Ahora, ¿qué necesito para escuchar la voz de Dios? Proverbio capítulo 3, versículo del 5 al 6. Dice, fíate, confía en Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová. Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice, confía en todo. Yo necesito escuchar su voz. Lo primero que tienes que hacer es confiar en Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia o tu conocimiento o tu propio entendimiento. No te apoye en eso. ¿Por qué? Porque te va a robar la confianza. Hay una oposición siempre entre tu concepto humano, pensamiento humano, que es uno de los impedimentos, que es lo que te impide escuchar la voz de Dios. Es los pensamientos de lo que está sucediendo en el momento. Dios es más grande que tu problema. Dile que está a tu lado, Dios es más grande que tu problema. Tienes un rey. Él gobierna tu vida. Los problemas no son lo que gobierna tu vida, a menos que tú lo permitas. No permitas que los problemas gobiernen tu vida, porque son problemas externos. Los problemas no pueden gobernar tu vida. No tiene la autoridad a menos que tú se lo permitas. Tú eres que se lo permite. ¿Cómo tú se lo permites? Anótalo. ¿Cómo yo permito? La pregunta es, ¿por qué yo permito que los problemas me gobiernen? Anótalo. ¿Por qué yo permito que los problemas me gobiernen? Número uno, tú dejas que los problemas lleguen a tu corazón. No dejes que los problemas lleguen a tu corazón, porque te va a gobernar, te va a manipular, te va a entrar en miedo. No lo permita. Cuando llega a tu corazón, tú empiezas a contemplarlo y a pensarlo mucho, Eso pasa cuando un problema, no todo problema es una realidad en la vida, porque puede cambiar en un segundo. Dios habla y las cosas cambian, así de sencillo. Así Dios hace milagros. ¿Cuántos de ustedes creen en milagros? Dios habla y los milagros ocurren, ¿verdad? Esas son las promesas de Dios. Cuando los problemas te pones a pensarlo y a contemplarlo y a masticarlo y a digerirlo, pasa a ser una realidad aunque no se haya cumplido. ¿Están entendiendo? El ser humano tiene una maña grande, y es, especialmente el que es pesimista, siempre piensa lo peor de todo y se queja de todo. Es aquí donde entonces Dios te dice, deja de quejarte y deja de pensar en cosas que todavía no se han realizado. Dile que está a tu lado, deja de estar pensando siempre en lo peor, viejo. No funciona, no se va a realizar. No es así. Dile que está a tu lado, tú no estás solo, viejo. Cristo está contigo. Él murió y pagó un alto precio para ser rey en tu vida, para Él gobernar tu vida. No los problemas, no lo que dice el doctor. Dile que está a tu lado, el doctor no es mi rey. A ver cuánto de ustedes le entregó la vida al doctor, para que sea el doctor entonces que dicte lo que va a suceder en tu vida. Si Dios, el camino es de Dios, Él tiene que sanarte para que tú puedas caminar bien. Él tiene que restaurar tu vida para que puedas hacer la voluntad y el plan de Dios aquí en la tierra.
Pero tiene que haber un pensamiento, porque muchas veces nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Es hacer un shift. Dile que está a tu lado, tienes que hacer un shift, man. Tienes que hacer un shift en tu manera de pensar. ¿Cómo se hace el shift? Un cambio de mente. ¿Cómo? Con la verdad de lo que Dios te promete que está en la palabra. Yo le creo más a la palabra, es lo que he vivido. No conozco otra cosa, no puedo mirar otra cosa al contrario de lo que Dios me dice en la palabra. Si miro otra cosa al contrario de lo que Dios dice, le puedo creer más a la situación, a la circunstancia que están sujetos a cambio. Ten mucho cuidado con eso, porque es uno de los impedimentos para escuchar la voz de Dios. ¿Qué necesito para escuchar la voz de Dios? Anótalo. Para escuchar la voz de Dios tenemos que estar sintonizados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a hablar. Para poder escuchar la voz de Dios tienes que estar sintonizado, anótalo, tienes que estar sintonizado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Tienes que tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a hablar. Número 2, tiene que estar con expectativa. Señor, háblame. Señor, tú le dijiste al pastor que tú le hablas a todo el mundo, y Dios siempre quiere hablarte porque quiere lo mejor para ti. Entienda esto. Dios te quiere hablar más que la mujer tuya que siempre está con la gotera y dale. Dios quiere hablarte más que tu mujer, ¿verdad? Los hombres dicen amén, ¿verdad? Y mujeres, denle la oportunidad y el espacio a Dios que obre con su marido. Porque si ya se lo ha dicho 20 veces y no lo ha hecho, y lo que produce entonces es un problema en la casa, ¿para qué decírselo 21 veces más? No va a funcionar. Marido, da un codazo y de tu vez. Deja que el Espíritu Santo, que es un experto en traer la revelación, y le muestre y le revela el porqué. Así como los padres que le decimos lo mismo a los hijos, así mismo Dios contigo te quiere decir lo mismo y te quiere acordar lo mismo. Por eso Dios te dice a diario, abre las escrituras, conéctate al discipulado. Busca siempre que Él te hable, porque es el antídoto de la falta de fe o la duda o el miedo o la depresión que tú sientes en tu corazón por lo que estás viviendo en el presente. En otras palabras, para tú poder salir de la esclavitud, del miedo y de las inseguridades, tú necesitas entonces algo que te dé entonces otra opción. La diferencia es que el doctor, el diagnóstico que te puede dar es un hecho y es una realidad, pero no es una realidad absoluta. ¿Por qué? Lo más sencillo, tienes una enfermedad, toma medicina, se fue la enfermedad. ¿Qué pasó con la enfermedad? No que era una realidad, pero tomaste medicina. Así es sencillo, ¿no? Dolor de cabeza, es una realidad. Migraña, una realidad, pero no es absoluta. Una pastillita, te la tomas y se va. Wow, ok. Entonces, deja entender entonces que una migraña está sujeto a cambio, ¿verdad? Te tomas una pastilla, se va la migraña. Estamos claros en eso. Pero ¿qué pasa cuando el problema entonces es algo mortal? Cuando es algo maligno, o que no tiene cura, o no tiene solución. Es aquí donde el medicamento ya no puede, no hay solución. Y Dios lo permite muchas veces en tu vida para darte la única opción, para decirte la única opción que te queda es un milagro. Y aquí estoy yo. Los milagros es una intervención de Dios, pero mientras tanto entre el problema en el presente y el milagro es aquí donde la palabra de Dios te da paz y te dice, ¿verdad?, que todo está sujeto a cambio, porque Él promete que por sus llagas somos nosotros curados. Entonces Dios te habla con grandes propósitos. Para poder escuchar la voz, anota esto, tú necesitas paciencia, necesitas fe. Fe, abre tu corazón para continuar creyéndole a Dios en lo que Dios hace milagro. Lo segundo que necesita también es la obediencia. Anótalo, para poder escuchar la voz de Dios necesita obediencia. O sea que tiene que ya estar dispuesto o predispuesto a obedecer lo que tú quieres escuchar que Dios te diga, o necesitas tomar una decisión. Tiene que ya estar dispuesto a decir, Señor, voy a tomar la decisión, aunque no tenga sentido, voy a tomar esta decisión. Aunque no tenga sentido, voy a tomar esa decisión. Eso requiere obediencia. Lo último también que necesita para poder escuchar la voz de Dios es la gratitud. Un corazón agradecido. Un corazón agradecido se conecta con el corazón de Dios. Un corazón agradecido se alinea con lo que Dios va a hacer en tu vida. En otras palabras, anótalo. Y es esto: ¿qué tú estás esperando que Dios haga en tu vida? Todavía no se ha llevado a cabo. Empieza desde ya a darle gracias, porque por fe tú crees que se va a llevar a cabo. Si hay algo que Dios odia, si hay algo que repela, es la ingratitud.
la falta de agradecimiento. Pero yo le estoy dando de los secretos revelados para mi vida, que cuando yo estoy pidiendo algo, yo desde que estoy pidiendo le estoy dando gracias a Dios. Porque yo estoy creyendo de que en el momento que yo se lo pido, porque mi papá me lo prometió, yo creo que se va a llevar a cabo. Ahora, anota ¿qué son las cosas que te impiden escuchar la voz de Dios? Porque Dios te quiere hablar en todo tiempo. Ya entendemos cómo hablamos, cómo es que Dios nos habla y para qué Dios te habla. Pero hay impedimentos, y quiero darle de estos impedimentos para que usted mismo en la presencia de Dios pueda lidiar con aquello que te impide escuchar la voz de Dios. Y número uno, pueda que tengas un espíritu de rebelde, un espíritu de rebelión. Y esto muchas veces viene por el pecado. El espíritu de rebelión muchas veces viene porque te gusta el pecado. El pecado te va a acabar, man. No vengo aquí para darte por la cabeza acerca del pecado, pero tengo para decirte: el pecado te esclaviza. El pecado te pone en una condición que te produce ansiedad, desespero. El pecado viene para matar tu vida, para destruirte. Si en las finanzas, sea en el matrimonio, donde sea que tú pecas, Satanás va a querer destruir tu vida y te impide escuchar la voz de Dios. Otra cosa que te impide escuchar la voz de Dios es cuando tienes el corazón endurecido. Y esto viene por ofensas, situaciones que han sucedido en tu vida. Y por eso nosotros les exhortamos a toda persona que haga todo lo posible para venir a este retiro, porque en los retiros es aquí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar con el corazón y empieza a darle un corazón nuevo. Es aquí donde el Espíritu de Dios, en estos retiros, es donde vas a tener un encuentro con Dios, y Dios va a tomar tu corazón, lo va a sanar, lo va a restaurar, lo va a transformar de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. En Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20, Dios promete que te quiere dar un corazón nuevo, un corazón tierno. Porque ese corazón tierno es lo que te va a encaminar en una vida de esperanza en todo tiempo. Porque lo peor en la vida es tener un corazón endurecido. Y muchos de estos corazones endurecidos, que es un impedimento grande para escuchar la voz de Dios, muchos de estos corazones endurecidos vienen por los golpes, las traiciones, las ofensas que tú has vivido en la vida. Un corazón endurecido no puede escuchar la voz de Dios. Y si no escucha la voz de Dios, te vas a sentir desorientado, porque hay decisiones que tiene que tomar, hay cosas que tiene que cambiar en tu vida. No sabes cómo, no sabes por dónde empezar, y Dios te quiere hablar, pero no puede porque el corazón está endurecido. Es aquí donde Dios dice: déjame entrar en tu corazón para que pueda escuchar y ser más sensible a lo que Dios te quiere hablar. Otra cosa también que impide escuchar la voz de Dios es el humanismo. Muchas veces no entiende cuando Dios te está hablando, no lo entendemos, y regresamos entonces a aquello, lo que son patrones humanistas. Atención, no puedes lidiar con cosas espirituales cuando Satanás quiere atacar. No puedes lidiar con cosas espirituales con métodos humanos. Cuando hay influencia demoníaca que quiere operar en tu vida, los psiquiatras no pueden hacer nada. Por eso te quieren dar un medicamento, porque no tienen solución. No saben cómo lidiar con situaciones externas o influencias demoníacas en tu vida. Los psicólogos tampoco. ¿Cómo los psicólogos van a estar aconsejando a los demonios? Los psicólogos no se aconsejan a los demonios. Cuando hay influencias demoníacas, patrones mentales y emocionales, la solución que hay es este poder de la verdad, de la voz de Dios, que cuando entra en ti empieza a romper esquemas y patrones de miedo e inseguridades en tu mente que te quiere volver loco. Es la única esperanza, es la misma presencia y el poder de Dios que viene para hacerte libre de todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando yo no escucho esa voz? Cuando Dios me quiere hablar y quiere que yo esté atento para cambiar mis pensamientos, que sean como los de Él. ¿Qué pasa? Número uno, no recibes dirección en la vida y te vas a sentir confundido, desorientado. Cuando no escuchas la voz de Dios, así mismo sucede, te vas a sentir frustrado en la vida y no vas a disfrutar de este plan cristiano que Dios tiene para ti. Número dos, una de las consecuencias, la segunda consecuencia de no escuchar la voz de Dios es que empiezas a escuchar voces equivocadas. Vas a escuchar voces. Cuando digo voces, son pensamientos. Pueden venir por las tinieblas, puede venir por alguien que te da un mal consejo. No se lleve de toda persona que le quiera dar un consejo. La persona tiene que ser una persona enviada por Dios, o tiene que ser una persona específica que te va a hablar lo que el Espíritu Santo quiere darte. No vaya al ocultismo. Eso no es una opción. Acabará tu vida. El ocultismo, por eso se llama ocultismo, porque va conectado con las tinieblas. El que practica ocultismo
estará en tinieblas y en la vida siempre va a estar tropezando en la vida. ¿Por qué? Porque así mismo está ciega, está oscuro, a la merced del reino de las tinieblas que te quiere encaminar en la vida para al fin y al cabo destruirte. Lo viví yo. Yo viví en la santería por 7 años. Destruyó mi vida. Me tenía ansioso. Que casi me lleva a mí también y a la pastora. A muchos también lo lleva al borde de querer quitarse la vida. Eso lo hace el ocultismo. Así que no hay opción. Entonces ¿cuáles son una de las consecuencias? O aquello que te impide escuchar la voz de Dios es escuchar voces ajenas, voces raras que no se alinean con lo que Dios quiere hacer contigo. La tercera consecuencia cuando no escuchas la voz de Dios es que estas consecuencias o esto que viene a tu vida no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a muchos que están alrededor de ti, especialmente las cabezas. Tienes una responsabilidad de tener que tomar decisiones sabias, precisas y buenas para el bienestar tuyo y del de tu familia. Esa es la responsabilidad que tiene toda cabeza y todo hombre en este lugar. Las mujeres tengan paz, pero le puedo dar este consejo a ustedes, las mujeres. Atenta a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo, porque Dios te va a hablar hoy. Y una de ellas es: ten tu marido en oración, porque eso sí es lo que va a funcionar. Cuando tu marido no entiende, cuando no ve o está desorientado, en vez de criticarlo, humillarlo, ofenderlo, que le baja su estima, que es lo que va a causar, entonces ahí no hay respeto y no hay amor. Eso es lo que va a producir entonces más rebeldía en el hombre, y eso no funciona. ¿Qué funciona? Entra de rodillas a la presencia de Dios, que tiene más poder que la manipulación. Créele a Dios por encima de todo, que así como transformó tu vida, así mismo va a transformar la vida de tu marido. Pero te doy este consejo, hombre, usted que es cabeza y está en este lugar. Las consecuencias por no escuchar la voz de Dios te puede destruir a ti, pero no solamente a ti, te lleva a ti y los tuyos con Él. Que sea el Espíritu Santo. Conéctate siempre con el Espíritu de Dios. Sensible, Señor, ¿qué tengo que hacer? Sea en la finanza, sea en el matrimonio, sea con mis hijos, en todo. Hombre de Dios, conéctate con Dios. Porque en el momento que te conectas con Dios, Dios te va dirigiendo en la vida y Él te va abriendo puertas y te va guiando en el camino. Y en el camino hay negocio, en el camino hay todo lo que tú buscas para darle el bienestar a tu familia. Eso está en el camino de Dios, no en el tuyo, en el camino de Dios. Y Él está listo para dirigirte y guiarte, pero tienes que conectarte con Él para poder dirigir bien aquí en la vida, para poder caminar en la vida a todos, y no solamente a los hombres, a toda familia y toda persona que está en este lugar, para tú poder entonces tomar las mejores decisiones para el bienestar tuyo, de tu familia y de la próxima generación. Tienes que estar bien conectado y atento al Espíritu de Dios que vive en ti y siempre quiere guiarte, siempre quiere hablarte, porque Él te ama como Padre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahí donde está, cierren sus ojos. Y quiero hablarle a toda persona que está en este lugar. Cierren sus ojos. Si hay que alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la gran oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida y deja que Dios entre. Y esta es la buena noticia, de que esa es la gran oportunidad para tú reconciliarte con Dios. La Escritura dice que todos somos pecadores y que el pecado te separa de Dios. Todos nosotros somos pecadores y el pecado te separa de Dios. Y por eso Dios quiere acercarte ahora. Por eso Dios te trajo a este lugar, para acercarte a Él, a que tengas esta linda experiencia y abras tu corazón hoy y lo permitas entrar, para Él encaminarte en muchas cosas buenas y extraordinarias que tiene en tu vida. Lo único que Dios pide es un arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Reconocer tu condición presente, que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados. Cristo murió y pagó, fue torturado, fue crucificado para pagar por todo el pecado de la humanidad, para el pecado de toda persona que lo quiere recibir como Señor y Salvador. El perdón está disponible y el regalo es la vida eterna. Dios quiere darte un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva oportunidad, y esto es ahora,
Para toda persona que dice: yo quiero abrir mi corazón y quiero darle la oportunidad a que Dios entre en mi vida y me encamine de acuerdo a lo que he aprendido hoy, a lo que Dios me ha revelado hoy. Lo único que Dios pide es un arrepentimiento, que abras tu corazón y le digas: Señor, entra en mi vida. Quiero un nuevo corazón, una vida nueva. Y Dios te promete la vida eterna, que es una nueva vida. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la gran oportunidad de dejar que Dios entre. Que Dios entre y te dé un corazón nuevo, una vida nueva, un nuevo comienzo en la vida. Así que ahí donde estás, si nunca has tomado esta decisión, o si lo has hecho pero te has apartado, esta es la gran oportunidad para reconciliarte con Dios, recibiéndolo como Señor y Salvador. Así que si hay alguien que nunca ha tomado esa decisión, o lo hizo pero se apartó, esta es la gran oportunidad para reconciliarte con el Creador de los cielos y la tierra. Así que si te gustaría en este momento recibirlo, recibir el perdón de Dios, en este momento, ahí donde estás sin pena, a la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Yo bendigo esa mano que se levanta. Yo bendigo esa mano que se levanta. Alguien más. Bendigo esa mano que se levanta. Alguien más. Deja que Dios entre. Él dice: déjame entrar en tu vida, que tengo una vida nueva para darte. Es una vida hasta la eternidad, que cuando yo venga por ti, por la iglesia, estarás tú conmigo por la eternidad. Gracias. Alguien más levanta esa mano. Alguien más recibe a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la esperanza. Él dice: déjame entrar, te doy un corazón nuevo, dame la oportunidad de la vida, te encaminaré en la vida. Alguien más. Ahora, toda persona sin pena, cierre sus ojos. Toda persona que levantó su mano sin pena, ahora mismo póngase de pie sin pena. Si usted levantó su mano, póngase de pie. Thank you, Jesus. Alguien más, póngase de pie sin pena. Thank you, Jesus. Alguien más. Gracias, Jesús. Póngase de pie y cierre sus ojos. Quiero guiarlo a hacer una oración de arrepentimiento. Ahí donde está, cierre sus ojos. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos. Y si levantaste tu mano y estás de pie, o si levantaste la mano, yo quiero guiarte a hacer una oración importante y poderosa. Esta oración que vas a hacer ahora es la oración que vas a hacerle al Padre Celestial para el perdón de pecado y para que te dé una nueva vida. Así que quiero que con todo corazón y toda fe digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Digan conmigo: te pido perdón. Díceselo: te pido perdón por todo mi pecado, por todo mi pasado. Y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí. Y dile gracias, Señor, porque muriste en la cruz para pagar por todo mi pecado y todo mi pasado. Dile: abro mi corazón para recibir en este momento el perdón por fe y por gracia. Lo recibo, dile: lo recibo. Y a partir de hoy, yo sé que si muero, estaré en tu presencia. Gracias, Padre. Honra y gloria te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Déselo fuerte. Déselo fuerte. La mejor decisión de tu vida, la mejor decisión de tu vida es la que acabaste de tomar hoy. La tomé 20 años atrás y la vida mía ha sido transformada. No solamente la mía, sino de toda persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El resto de la iglesia, póngase de pie. Póngase de pie y cierren sus ojos y conecten el Espíritu de Dios, porque sé que Dios quiere hablar.